Atención, las opiniones en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente la posición de Habitando Ando. Habitando Ando es un podcast dirigido a todas y todos los habitantes de cualquier lugar que, sin importar el contexto, viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Dialogar lo que vivimos, vemos y pensamos es nuestra pasión. Compartirlo es nuestra misión. Ajuste sus audífonos, prepare su café, porque las charlas con el territorio están a punto de suceder. Hola amiga, ¿cómo estás? Amiga, qué gusto. Igualmente amiga, tantos años. Ya sé, ¿nos sentamos? Sí, claro. Buenas tardes, ¿puedo tomar su pedido? Sí, a mí me puedes traer un capuchino grande, por favor. ¿Y tú, Gloria, qué vas a pedir? Yo uno igual, por favor. Enseguida. Gracias. Pues ahora sí, cuéntame, ¿qué ha sido de ti? Porque, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? ¿Hace 10 años? Sí, más o menos. Ya es mucho tiempo. Ay, ya sé, pero cuéntame, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, ya sabes, la chamba, los hijos, la familia. Listo, aquí están sus cafés. Gracias. ¡Qué bueno! Oye, pero cuéntame, ¿cómo están tus papis? Siempre me acuerdo mucho de ellos, con mucho cariño. Pues mi papá falleció hace unos meses y mi mamá, pues ahí va, avanzando poco a poco. También ya con la edad encima. Ay, perdón, amiga, no sabía, lo lamento mucho, pero sinceramente te veo muy tranquila. ¿Tu familia cómo lo está sobrellevando? Bien, en general. La verdad es que él no sufrió. Se fue muy en paz. Solo que ahora mis hermanas y yo estamos pues muy preocupadas por mi mamá. Pues ya se quedó sola. Le dijimos que se viniera a vivir con alguna de nosotras, pero no quiere dejar su casa. Claro, entiendo, amiga, y es que imagínate, es la casa donde ha vivido la mayor parte de su vida y es ahí donde ha compartido pues los mejores momentos tanto como con ustedes como con tu papá. Sí, y créeme, también lo entiendo, pero me preocupa que todo el tiempo esté encerrada. ¿Por el fallecimiento de tu papá? No precisamente. Es que cuando aún vivía mi papá, pues iban a bailar danzón y convivir con sus amigos en el centro. Pero ahora no puede porque a ella le da miedo manejar sola. Y el parque que está cerca de su casa está horrible y sin actividades para gente adulta. Sí, la semana pasada pasé por ahí y tanto el parque como las banquetas están súper descuidadas. Oye, pero entonces ya no quiero entender que no hacen reuniones vecinales. No, es que algunos años la vecina de al lado se cayó y se lastimó el pie, porque el piso estaba súper liso. Y otros vecinos que, bueno, están en silla de ruedas, pues no pueden ni desplazarse porque pues no hay nada de rampas. Con razón, ya está abandonado ese parque, pero ¿sabes qué? Recordé algo que están haciendo en la colonia donde viven mis papás. Tú vives muy cerca de la casa de tu mamá, ¿no? Uy, sí, me queda como a 5 minutos caminando. Pues igual una idea muy loca que se me ocurre, pero por ejemplo en la colonia de mis papás hay una chava que se le ocurrió prestar su casa para organizar reuniones semanales entre todas las vecinas. Como tarde de chicas. Exactamente, algo así. Y es que la verdad a mi mamá le encanta ir, de hecho es su día favorito y bueno, como mi papá aún vive, él aprovecha esa tarde para irse a fumar pues sus puros con sus amigos, a un café que apenas abrieron otros vecinos porque vieron que hacía falta otro espacio para señores. Oye, suena muy interesante. Creo que sí podría hacerlo en mi casa por las tardes, en lo que mis hijos siguen en la escuela y mi esposo en la oficina. Le voy a platicar a mi mamá a ver qué le parece. Sí, me avisas qué le parece a tu mami y si quieres te ayudo. Podemos generar un espacio seguro para ella y sus amigas de la colonia porque, pues claro, es complicado que adecúen el parque en poco tiempo. Sí, va, me late. Bueno, pero ya te conté mucho y tú nada. ¿Tu familia cómo está? Todos bien, gracias a Dios, ya sabes, Juan en la chamba en Querétaro y los niños. ¿Y tú, habitante, cómo crees que viven los adultos mayores en tu ciudad?
Bienvenidos a Habitando Ando en esta quinta temporada. Yo soy Ale Chamorro y junto con Roy y nuestra invitada especial abordaremos un tema que, como ya lo escucharon en la introducción, tiene que ver con nuestros adultos mayores. Así que vayan preparando su café, habitantes, porque la charla de hoy se pondrá muy interesante. Y bueno, para ya no perder la costumbre, te pregunto, Roy, ¿qué opinas del tema que vamos a abordar? Hola Ale, ¿qué tal habitantes? ¿Sabían ustedes que desde la década de los años 50 el mundo ha experimentado un ritmo más lento de crecimiento poblacional? Sin embargo, tanto el número de habitantes en la Tierra como los años de esperanza de vida de los mismos sigue aumentando cada día. Lo que nos lleva a pensar, ¿cuáles son los retos que enfrentan y enfrentarán los adultos mayores al tener que habitar los territorios y viviendas que no han sido diseñadas para un estilo de vida tan dinámico a esa edad? Es decir, ¿consideras que el lugar en donde tú habitas, tu yo del futuro podría vivir de forma cómoda? Es por ello que hoy le damos la bienvenida a Ana Claudia García, quien es maestrante de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial por la Universidad Iberoamericana Puebla, para que nos comparta su visión de cómo es la interacción entre los adultos mayores y sus territorios. Así que sin más, Ana Claudia, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, al contrario, gracias por compartirnos de este tema tan interesante. Y bueno, ya para empezar con esta charla, como punto de partida, nos gustaría que sí nos explicaras este fenómeno demográfico que presenta nuestro país con respecto al aumento de los adultos mayores y también el por qué representará en un futuro, ahora sí que muy cercano, una problemática territorial. Ok, pues mira, justo en la introducción que daba Rodrigo, se explica como a grandes rasgos los fenómenos que están haciendo que nuestras ciudades tengan mayor población de adulto mayor. Por un lado está la transición demográfica, que es justo esta diferencia entre, bueno, hay una reducción en las tasas de fecundidad, lo que quiere decir que hay menos niños ahora, y también hay una reducción en las tasas de mortalidad, lo que quiere decir que la esperanza de vida se ha extendido, y esto pues pasa en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en México actualmente, de acuerdo al censo del 2020, la esperanza de vida era de 75.2 años para hombres y mujeres en general. Y hace 30 años, o sea, en 1950, la CONAPO tenía pues que una esperanza de vida pues, era de menos de 60 años, bueno, alrededor de 60 años. Entonces ya hay un crecimiento en los años que viven las personas y es bastante considerable. Bueno, también hay otra situación. Se sigue viendo, tal vez en menor intensidad, la migración de la población del campo hacia la ciudad, porque vienen obviamente buscando una mejor calidad de vida, educación para sus hijos, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo rescatable de los datos duros es que, por ejemplo, de acuerdo a la CEPAL, en México, en el país, en el 2020, porque recopilan los datos del INEGI, del INEGI en México en este caso, es que el porcentaje de la población de 60 años y más para la Ciudad de México era del 16.2% del total de la población. O sea, esto es a 126 millones de personas. Y de ahí la media nacional de ese censo, que era del 12%, equivalía a 15.12 millones de personas. Puebla, en este caso, en ese mismo censo, representa que este porcentaje de población de 60 y más está de 12.2%, o sea, de la población del estado. Y para el censo decía que teníamos 6.58 millones de habitantes en el estado, de los cuales equivale a que son casi 1 millón de habitantes de adultos mayores en el estado. Ahora bien, hablando en temas territoriales, hemos notado que en los últimos años nuestras ciudades con colonias o barrios ubicados en las zonas circundantes de los primeros cuadros de las ciudades, es decir, las zonas históricas, han experimentado fenómenos de despoblamiento. Desde tu investigación, ¿a qué crees que se debe este fenómeno? ¿Crees que esté ligado con el tema de la población que se está volviendo adulta mayor o que ya es adulta mayor? Pues sí, hay un vínculo ahí. Y esto, de acuerdo a lo que he investigado,
es que, por ejemplo, esto sucede pues en las ciudades que se formaron alrededor de los años 40, 50 con el movimiento moderno pues en el país, ¿no? Y Puebla tiene características similares, por ejemplo, en su conformación, que está el centro histórico, que tiene un patrimonio, y sucede también en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Morelia, en Oaxaca, etcétera. Aquí lo que sucede es que en este primer crecimiento de la ciudad, que abarca más o menos entre 1940 hasta por ahí de 1970, hay una expansión de la ciudad. Entonces las familias llegaron y se asentaron y empezaron a hacer como su proceso de vida natural. Y estamos hablando que, no sé, por muy cercana a la fecha desde que se estableció esta periferia al centro, que es como de hace 70 años, si consideramos nuestro límite de 1970 a la fecha, pues ya han pasado más o menos 3 generaciones. Entonces, las familias que en su proceso natural, pues hacen su vida, tienen a los hijos, estudian, los hijos crecen y se van después, bueno, se casan y se van. Y entonces, eso es por un lado, ¿no? Es como el crecimiento natural. Después hay otra situación entre 1992 y los 2000, cuando hay un cambio en la reforma agraria, en el artículo 27, y en el que principalmente se estableció que ya los ejidos podían fraccionarse, venderse y hacer lo que quisieran con ellos quienes lo compraran. Y entonces ahí hubo un boom en el mercado inmobiliario. Y esto que favoreció, pues que hubiera explosión de oferta de vivienda en toda la periferia de la ciudad, en ese entonces conocida. Y esto hizo pues que también se comprara tierras baratas y se desarrollaran muchísimas casas a mejores precios que las que existían en el centro de la ciudad, y por supuesto que era más atractivo para las familias en crecimiento o para los jóvenes que decidían independizarse. Y entonces hubo un vaciamiento en esa etapa hacia las periferias, del centro a las periferias. Y otra situación sucede, al menos en Puebla, en el municipio, con cambio de uso de suelo, de ser habitacional principalmente en estas zonas de la ciudad, en la periferia del centro, a ser ahora de servicios y de usos mixtos. Entonces yo no sé si recuerden que antes, por ejemplo, por poner un ejemplo, la 31 Poniente era de 2 carriles, y para expanderla tiraron pues una franja de casas a las dos lados de la acera pues tiraron vivienda, y la convirtieron ahora principalmente en comercios, en universidades, etcétera. Y entonces eso hizo obviamente que la población que viviera ahí pues se desplazara. Considero que, de acuerdo a lo que he investigado, pues han sido los principales fenómenos por los que se vació el centro o la periferia del centro. No, y es increíble cómo estos cambios, tanto a nivel de fenómeno social, nivel de oportunidades, lo que mencionas de que los jóvenes se iban a las periferias en búsqueda de mejores oportunidades, y también en estos cambios con respecto a los usos de suelo y también para poder dar un mejoramiento a la infraestructura, entre comillas, de la ciudad, pues se ha despojado y se ha olvidado esta parte de la población. Pero aquí, justamente hablando de la infraestructura, desde tu investigación sabrás más o menos qué tanta infraestructura y espacio público podría estar planeada justamente para este sector de población. En realidad no se han hecho adecuaciones significativas, Ale. Yo creo que sí se ha hecho como un intento, porque por ejemplo vemos, partiendo del centro histórico hacia justo las periferias, no en todas las calles, pero a lo mejor en las vialidades principales, sí se ve como una intención de marcar los pasos de cebra, de incorporar las rampas peatonales, de poner topes de estos que son como que el peatón va sobre su mismo nivel y el que sube es el coche. Y sin embargo no ha sido suficiente, porque pues el resto de las banquetas, a lo mejor solo hay una atención, un foco en las esquinas, pero el resto de las banquetas en todo este tejido urbano que comprende afuera del centro histórico hacia, por ejemplo, estas construcciones nuevas o esta ciudad nueva o más contemporánea, pues no se ha atendido con la necesidad, o bueno, con la demanda que requiere. Entonces sí ha habido un intento de mejorar la accesibilidad,
con esto, las rampas, los volardos que protegen al peatón, etcétera. Pero se olvidan como que de todos los demás trayectos en cuanto a la seguridad, al que las personas se sientan seguras, ¿cómo decirlo? Por la conducta de los demás, de las demás personas. Nada más voy a poner como ejemplo. En el taller que tuve este fin de semana participaron algunos adultos mayores y algunos jóvenes también. Entonces, el taller era sobre el envejecimiento y la movilidad en el espacio público. Y aquí los fenómenos que principalmente se comentaban como obstáculos para su movilidad tenían que ver más con ellos cómo se sienten, no se sienten seguros en la sociedad. E incluso me sorprendió que uno de ellos dijera, es que el obstáculo soy yo, ¿no? O sea, porque yo ya no veo bien, mis limitaciones de salud me impiden coordinar para poderme desplazar, tengo miedo de manejar y que pueda atropellar a alguien. Entonces creo que además de la cuestión de infraestructura y de los espacios públicos que pocos están adecuados para las personas mayores, hay una necesidad urgente de sensibilizarnos como sociedad, estas necesidades hacia los otros y hacia que nosotros vamos a ir, o sea, todos vamos hacia allá. Entonces, bueno, sí hay una evidente necesidad en la implementación de infraestructura, pero también de esta sensibilidad hacia el resto de la sociedad, porque no se ha visto, o no sé si ustedes hayan escuchado, de esta inclusión del adulto mayor en el resto de la ciudad, a permitirles espacios en los que sean vistos, que se puedan participar, que sean tomados en cuenta en tomas de decisiones de su espacio. Creo que más bien ahí es en lo que se tendrían que enfocar, bueno, todos los programas y todo lo demás que vemos de la ciudad. Qué fuerte lo que mencionas, en donde un adulto mayor comente que él es un estorbo, por así decirlo, para una sociedad. Desde la política pública siempre se diseña espacios de vialidades, de parques, pero siempre pensando en una movilidad donde las personas no tienen una limitante de movilidad, ¿no? En el caso de los adultos mayores, pues al momento y con los datos que nos das, donde van a ser un mayor número de adultos mayores en un futuro muy próximo, pues creo que debemos de estar pensando también como habitantes qué tanto debemos de ofrecerles esos espacios públicos, ¿no? De una manera más equitativa e inclusive pues con una comodidad para ellos, ¿no? Pero más allá de eso me gustaría entrar ahora a las casas, que es otro de los temas más importantes, ¿no? Porque con este tema, al no poder salir, por así decirlo, las personas hoy en día, pues se quedan en casa, pero tampoco las casas creo que fueron diseñadas en su momento, pues generan esa comodidad y esa seguridad para los adultos mayores. La misma casa los limita a desarrollarse. Eso creo que nos gustaría saber tu punto de vista. Mi tema de investigación va más hacia el espacio público, pues también me he empapado un poco del tema de cómo es cuando las personas ya de plano no tienen esta posibilidad de movilizarse, ¿no? Hay un movimiento que se llama envejecer en el lugar, en inglés es aging in place, y está como más adoptado en Estados Unidos y Canadá. Incluso en Estados Unidos hay una asociación que está enfocada es como si fuera un club en el que todos los miembros, que son adultos mayores retirados, pertenecen a este club y entonces les facilita como acceso a muchas cosas, tienen muchos vales de descuento o cortesías o les recomiendan actividades, incluso, ¿cómo se llama? Como vacaciones que tomar o como los van estimulando a tener una vida digna, digamos, en este proceso de vida. Pero bueno, en este movimiento que se llama Envejeciendo en el Lugar, o en inglés es Aging in Place, propicia o fomenta recomendaciones para la mejora de las viviendas. Entonces aquí está estudiado que esto con datos de Estados Unidos, que el 80% de las personas mayores prefieren quedarse en su propia casa a la medida que envejecen, porque esto también les da a ellos una sensación de empoderamiento y dignidad, y mantienen su autonomía, mantienen su control y su familiaridad en su propio entorno de vida, ¿no? O sea, en donde han vivido siempre o sus últimos años. Además de las recomendaciones que hacen, como en todas las demás actividades, no nada más en vivir en su casa, aquí en México, pues sí, hay como todo un reto, porque
casi todas las casas que eran diseñadas como para las familias grandes o numerosas se pensaban en 2 niveles. Entonces, para empezar, en México tenemos el reto que hay pocos espacios de habitables, o sea, casas habitación de una sola planta. Entonces, para empezar, sí implica hacer una adecuación y una inversión fuerte para establecer que los espacios sean seguros en cuanto a la movilidad, que no tengan obstáculos, o sea, es garantizar la seguridad para las personas y de acuerdo a sus limitaciones, obviamente. Entonces, se procura que se quiten todas las escaleras, que se cambien los pisos que son resbaladizos, sobre todo en los baños donde ocurren la mayor cantidad de accidentes y, bueno, las personas puedan sufrir golpes y que si están solas, pues no, nadie se entere, ¿no? Y entonces tengan ahí un accidente fatal. La otra, por ejemplo, es que se empiezan a implementar las barras de sujeción para los baños, para las regaderas, para los pasillos, que tengan como sistemas dependiendo de la discapacidad, o bueno, de la afectación en la adultez, en la salud de la persona. Por ejemplo, si hay personas que ya pierden la vista, pues tendrán que también adecuar como esta cuestión del tacto para ir identificando cómo llegar a la cocina y ahora qué cosas hay que me indican que ya llegué, no sé, a mi habitación. Y la altura de los muebles también es importante para que no impliquen un riesgo en las caídas, ¿no? Y pareciera que todas estas características que estás mencionando y que deberían de estar en una vivienda para un adulto mayor son bastante sencillas de ejecutar. Sin embargo, si nosotros nos imaginamos o recordamos algún espacio de una vivienda que realmente esté adecuada con todas estas características, pues sí es más complejo, ¿no? Y ahí pues nos da un indicativo de toda esta problemática que estamos incluso platicando. Pero ya hablando justamente de otro tema que tiene que ver más con el aspecto de comunicación, ¿cómo es que los adultos mayores han continuado la convivencia o socializan, ya sea con sus familiares, vecinos o gente que los rodea? Porque justamente hablando de esta carencia de infraestructura y espacios públicos para ellos y que cada vez, se van adentrando o aislando un poquito más en los aspectos de vivienda. ¿Cómo va esa parte de convivencia? Pues también es como otro tema, Ale, porque justo lo que estoy estudiando y lo que propongo también es como hacer este cambio de paradigma, ¿no? Aquí en este caso estudio la movilidad de los adultos mayores, en el proceso de envejecimiento. Y lo radical contrario a eso sería la no movilidad. Y desafortunadamente la no movilidad, bueno, es como eso te lleva al aislamiento y el aislamiento a todo un deterioro físico, psicológico, cognitivo, anímico, o sea, es como el peor escenario, ¿no? Entonces, sí, lo que he visto que funciona con una incidencia tal vez como mínima, pero lo importante es como que estén activos las personas que ya no salen y que tal vez ya no tienen tanta presencia o visitas de familiares o de amigos, pues es a través de las redes sociales, o sea, el chat de vecinos o, por ejemplo, en las colonias que estudio que son en la periferia inmediata al centro histórico, hay dos actores importantes que son los presidentes de las colonias y ellos lo que hacen pues es estar como comunicando cosas importantes en cuanto a la seguridad de nuestros entornos o eventos culturales que de repente llegan de parte del municipio o cuestiones que tienen que ver con salud o que si llega el camión para pagar el agua, que facilitan la cercanía de los servidores públicos a los lugares donde viven las personas. Entonces creo que esta presencia de los organizadores o los líderes de las colonias, por decirlo así, pueden facilitar como estar pendiente de los otros, aunque no es una obligatoriedad, pero pienso que podría ser como un espacio propicio para que se integren, o sea, para integrar en las dos vías, tanto las personas que viven aisladas por X situación, como del resto de los vecinos que saben de X o X o Y situación de tal persona que no sale, bueno, estar pendiente del otro. Y eso ya tiene más que ver como con uno, ¿no? Como tener esta empatía. Por eso reitero y creo que es importante hacer esta sensibilización.
porque pues ya lo vimos en la pandemia, el aislamiento causó pues mucho deterioro incluso en las personas que no vivimos un proceso de envejecimiento. Entonces, para una persona que ya está destinada a no salir pues por diferentes circunstancias, es todavía más difícil y creo que es necesario todavía tener este contacto humano, aunque sea por redes. No cabe duda que pandemia vino a cambiar mucho de la manera en la que veníamos pensando y comportándonos en los territorios. Para ir resumiendo un poco, nos gustaría saber, desde tu investigación, ¿cuáles son tus primeras conclusiones hacia dónde vamos o debemos empezar a mirar para que nuestros adultos mayores, tanto los actuales como los que seremos en un futuro, continuemos siendo independientes en materia de infraestructura, de espacio público e inclusive de vivienda? ¿Sabes qué, Rodrigo? Pienso que, de acuerdo a lo que tuve como experiencia en los talleres, porque bueno, una cosa es la teoría, y en la teoría los primeros hallazgos son, sí, que hay una omisión total o bueno, parcial en la implementación de los derechos de las personas mayores que están jurídicamente vinculantes a todos los niveles, de acuerdo a los derechos y las necesidades que las personas tienen, y que se vea eso reflejado en todas las instituciones públicas y privadas. Creo que hay una falta de visibilidad hacia esta situación y este fenómeno pues que ya está aquí, ¿no? En 20 años vamos a ser más adultos mayores que jóvenes y que niños. Creo que eso desde la teoría es algo que encontré, hace falta que se incorporen todos los derechos de las personas mayores en las leyes, ¿no? Y en las instituciones, llámese de salud, llámese administrativas, llámese de calidad en el espacio público, de asistencia, de seguridad, también de empoderamiento para hacer el cambio de paradigma de un envejecimiento con asistencia a un envejecimiento activo, sostenible, ¿no? Que sería lo ideal hacia donde queremos todos envejecer. Y luego por la cuestión de la investigación de campo, creo que lo que hace falta es sí tener más espacios de donde se platiquen estos temas con las personas que viven el envejecimiento, con las que vamos hacia allá, porque también hay como un sesgo, no sé, con esta mercadotecnia que nos ha hecho creer que siempre vamos a ser jóvenes y no es cierto. Y también intergeneracionalmente. Ahora en el taller que tuvimos la oportunidad de estar, adultos mayores, adultos que no somos tan mayores todavía, pero hacia allá vamos, y jóvenes, me sorprendió que la convocatoria llegara a chicos de entre 20 y 30 años. Ellos estaban agradecidos y estaban contentos de participar y de poder escuchar la opinión de los adultos mayores y las limitantes en su movilidad en el mismo entorno, ¿no? Entonces, y ellos querían participar y tener como pues también este aprendizaje de los adultos mayores hacia ellos. Entonces creo que un hallazgo súper importante es la falta de sensibilidad o de estos espacios y de dialogar y de charlar y de exponer que que el envejecimiento es para todos, ahora sí que es el único democrático, a todos nos llega. Bueno, y finalmente yo quisiera preguntarte que a partir de todo lo que ya has investigado, lo que has observado, incluso hasta lo que has escuchado a partir de estos adultos mayores que te han prestado sus anécdotas para tu investigación, ¿cuál consideras que puedan ser los principales retos para las ciudades para que se pueda visibilizar este tema del envejecimiento? Porque de algún u otro momento todos vamos a llegar hasta este punto. Y considero que sí es necesario alzar la voz y visibilizar más el tema. Pues mira, Ale, los principales retos, hay una proyección que hace la CEPAL con fecha del 2022 y hay como una gráfica en la que ponen cuál va a ser la proyección hacia el 2050 y hasta el 2100, me parece, miles de millones de adultos mayores, ¿no? ¿Cómo vamos a estar distribuidos en el mundo? Y para América Latina y el Caribe está impresionante porque hay una proyección de 2.000 millones de personas de 60 años y más. Entonces, esto es demasiado. Y me parece que sí es importante retomarlo y tomar acción en las dos estratos de la jerarquía social, ¿no? Tanto los tomadores de decisiones como
como los ciudadanos. Entonces, uno es que el envejecimiento es masivo y es acelerado, ya lo vimos. Y esto implica un reto en la esfera administrativa, o sea, de las instituciones públicas y privadas también, en la esfera social, porque también parece como haber cierto rechazo, cierto temor o cierto desconocimiento incluso. En el tema de salud, pues porque si no hacemos un cambio de paradigma de un envejecimiento como el que vemos o habíamos visto hasta ahora, a un envejecimiento activo y saludable y económicamente también activo y responsable, pues simplemente ningún presupuesto de jubilación va a alcanzar. Porque actualmente, por ejemplo, nada más en el tema de salud te voy a decir, los especialistas que serían los gerontólogos y los geriatras, y esto con datos del Observatorio de la Ibero de aquí de Puebla, en el 2020 había en todo el país 841 geriatras certificados. O sea, es nada para la cantidad de personas mayores que incluso en el 2020 existen, ¿no? Que es bastante. Y después, para la jubilación, nada más por poner un ejemplo, por ejemplo, una persona que cotizó 10 años y un sueldo promedio, o bueno, durante 5 años y su sueldo promedio, que digamos que es súper alto, que fue de 30,000 pesos, alcanzaría una pensión de 3,900 pesos al mes. Eso no alcanza para nada. Es súper importante que tengamos esto en mente. Y también la otra cuestión, el tema económico, como esta cantidad de pensión, es muy pequeña, pues orilla que las personas arriba de los 60 años sigan trabajando, cosa que está bien porque se mantienen activos mentalmente, físicamente, socialmente, etcétera. Pero también implica que su tiempo de vida trabajando pues sea como más largo, o sea, la jubilación ahorita es de 60 a 65 años y pues algo tenemos que hacer pues para que la calidad de vida en esa etapa sea mejor y ya sea más del disfrute y no tanto de un trabajo obligado por necesidad. Sin duda, nos dejas mucho en qué pensar en relación a nuestros adultos mayores. Muchas gracias por haber participado en el episodio del día de hoy y agradeceríamos que nos puedas compartir tanto el nombre de tu trabajo de investigación así como tus redes sociales o medios de contacto para aquellos habitantes quienes estén interesados en profundizar en el tema te puedan contactar. Ay, muchas gracias a ustedes por invitarme, claro que sí. Mira, el nombre de mi investigación hasta ahorita es Envejecimiento y Derecho a la Ciudad desde la perspectiva de movilidad. Y la zona de estudio es en las colonias Chulavista, Gabriel Pastor y Huexotitla. Y bueno, aquí en el municipio de Puebla. Y mis redes son espacio.307 en Instagram y de igual manera espacio.307@gmail.com. Perfecto. Habitantes, pues si llegaron hasta esta parte del episodio, nos gustaría que dejaran un emoji de adultos mayores en los comentarios. Y por qué no, compartan este episodio con sus adultos mayores y platiquen sobre el tema. Seguro su plática será bastante interesante, ¿o no, Ale? Claro que sí, y de igual manera no se olviden de seguir a nuestra invitada y tampoco al podcast a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @habitando.ando y en Facebook como habitandoando. Si nos escuchan por YouTube, pueden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro contenido. Yo soy Ale Chamorro y me encuentran en Instagram como @ale.chvillordo. ¿Y a ti, Roy? A mí en Twitter como Ro4Rivas. Disfruten, seamos empáticos con nuestros adultos mayores y vivan su territorio. ¡Nos vemos! Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como @habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.